Preparamos un lugar en la maleza junto al terraplén y colocamos allí nuestros sacos de dormir. Luego nos dedicamos durante más o menos una hora a alimentar el fuego y a charlar. El tipo de conversación que no volverías a recordar en cuanto pasen de los 15 y descubras a las chicas. Hablamos de cuál era el mejor bote de pesca de arrastre de Castle Rock, de si Boston quedaría eliminado aquel año y de que el verano se acababa. Teddy contó que una vez había estado en White Beach, en Brunswick, y un chico se había golpeado mientras nadaba bajo el agua y casi se había ahogado. Repasamos durante bastante tiempo los méritos de los profesores que habíamos tenido. Todos estábamos de acuerdo en que el señor Brooks era el individuo más débil de todo el colegio. Parecía a punto de echarse a llorar solo porque le contestaras con descaro. Y allí teníamos también a la señorita Code, que se pronunciaba Cody, que era sin duda alguna la zorra más despreciable que Dios hubiera colocado sobre la faz de la tierra. Bern contó que le habían dicho que hacía unos 2 años le había dado una paliza tal a un niño que casi le deja ciego. Miré a Chris preguntándome si hablaría de la señorita Simons, pero no dijo nada en absoluto, y ni me vio que le estaba mirando. Él estaba mirando a Bern, asintiendo tranquilamente a lo que Bern decía. Mientras la noche se echaba encima, no hablamos de Ray Brower, pero yo pensaba en él. Hay algo terrible y fascinante en la forma en que cae la noche en el bosque, donde su llegada no queda mitigada por las luces de las casas, ni de los coches, ni de las calles. Llega sin que las voces maternas llamando a sus hijos la anuncien. Si estás acostumbrado al pueblo, la llegada de la noche en el bosque parece más un desastre natural que un fenómeno natural. Crece igual que el río Castle, se hincha en primavera. Crece igual que el río Castle se hincha en primavera. Y mientras pensaba en el cuerpo de Ray Brower en aquella luz, o en aquella falta de luz, no sentía temor alguno de que se nos apareciera de repente un espíritu farfullante, cuyo propósito era devolvernos el lugar de donde habíamos venido, pero que no perturbáramos su paz, sino una súbita e insólita oleada de compasión por el hecho de que estuviera solo e indefenso en la oscuridad que se estaba adueñando ahora de nuestro lado de la tierra. Estaba absolutamente desvalido, sin su madre que le protegiera, sin su padre, ni Jesucristo con toda su corte celestial. Estaba muerto y estaba absolutamente solo. Tirado allá en la zanja, comprendí que si no dejaba de pensar en ello, acabaría echándome a llorar. Así que conté un cuento de Ledieu, inventando sobre la marcha y no muy bueno. Y cuando le puse fin, como la mayoría de las historias de Ledieu, con un soldado estadounidense soltando una agonizante declaración de patriotismo y amor por la chica que le esperaba ya en casa, en la cara triste y sabedora del sargento de la compañía, no era la cara blanca y asustada de ningún soldado raso de Castle Rock, ni de White River Junction, la que veía mentalmente, sino la cara de un muchacho mucho más joven, muerto ya, con los ojos cerrados, los rasgos contraídos, un arroyuelo de sangre corriéndole hacia la barbilla desde la comisura izquierda de los labios. Y tras él, en lugar de las destrozadas tiendas e iglesias de Ledieu, solo el bosque oscuro y la vía férrea alzándose contra el cielo estrellado, como un túmulo funerario prehistórico. Desperté en plena noche totalmente desorientado, preguntándome cómo haría tanto fresco en mi dormitorio y quién habría dejado abiertas las ventanas. Tal vez Denny.
Había estado soñando con Denny, que estábamos en el parque estatal de Harrison, pero aquello había sido 4 años antes. No estaba en mi dormitorio, estaba en algún otro lugar. Alguien me sujetaba con fuerza en un abrazo osuno. Alguien más se apoyaba en mi espalda y una tercera persona estaba agazapada a mi lado, con la cabeza inclinada, como escuchando. ¿Qué diablos pasa?, pregunté realmente asombrado. Un largo gruñido como respuesta. Parecía Bernd. Eso me hizo comprender. Me devolvió a la realidad. Recordé dónde estaba. Pero ¿qué estaban haciendo todos despiertos en plena noche? ¿O habría estado dormido solo unos segundos? No era imposible, porque una fija franja de luna flotaba en el centro justo de un cielo negrísimo. «No dejes que me agarre», gimoteaba Bernd. «Juro que seré bueno. Me portaré siempre bien. Levantaré la tapa de abajo antes de hacer pis. Yo. Con cierto asombro comprendí que estaba oyendo una plegaria, o al menos el equivalente a una plegaria para Bernd Tessio. Me incorporé deprisa, asustado. ¿Chris? «Cállate, Bernd», dijo Chris. Era el que estaba agazapado y como escuchando. «No es nada». «Así que lo es», dijo Teddy lúgubremente. «Es algo». «¿Qué es?», pregunté. Seguía soñoliento y desorientado, completamente descentrado de tiempo y lugar. Me asustaba el haber llegado demasiado tarde a lo que hubiera sucedido. Quizá demasiado tarde para defenderme como era debido. Entonces, como en respuesta a mi pregunta, un grito sordo y prolongado resonó lánguidamente en el bosque. Era idéntico al grito que daría una mujer muerta de miedo y dolor. «Oh, Dios mío bendito», lloriqueó Bernd lastimeramente. Y volvió a atenazarme con aquel brazo osuno que me había despertado, casi impidiéndome respirar y acrecentando mi propio terror. Conseguí con gran esfuerzo que me soltara, y gateó y se colocó pegado a mi espalda como un cachorrillo incapaz de pensar en ningún otro sitio a donde ir. «Es ese chico Brower», dijo Terry con voz ronca. «Su espíritu está libre por el bosque». «¡Santo cielo!», gritó Bernd como si tal idea no le sorprendiera lo más mínimo. «Prometo que no volveré a tomar libros sucios de la tienda de Charlie. Prometo que no le daré más zanahorias al perro nunca». Yo. Forcejeaba esperando sobornar a Dios con lo que fuera e incapaz de pensar en algo realmente bueno. En el paroxismo de su terror. «No volveré a fumar cigarros sin filtro. No diré palabrotas. No echaré el chicle en la bandeja de limosnas. No volveré a...» «Cállate, Bernd», dijo Chris, y bajo su habitual rudeza autoritaria pude oír el sonido retumbante del espanto. Me pregunté si tendría la carne de gallina y los pelos de punta como yo, si su miedo sería tan intenso como el mío. Bajó la voz hasta que solo fue un susurro, y en tal tono siguió exponiendo las reformas que se proponía establecer si Dios le permitía seguir con vida después de aquella noche. «Es un pájaro, ¿no?», pregunté a Chris. «No, al menos a mí no me lo parece. Creo que es un lince. Mi padre dice que gritan de un modo espantoso cuando se disponen a aparearse». «Parece una mujer, ¿verdad?»,
Oh, sí, dije. Se me quebró la voz y 2 cubos de hielo cayeron en el vacío que hubo entre ambas palabras. Pero ninguna mujer gritaría tan fuerte, dijo Chris. ¿Lo haría Gory?, añadió débilmente. Es el fantasma de ese chico, volvió a susurrar Terry. Los cristales de sus gafas reflejaban la luz de la luna en débiles manchas un tanto nebulosas. Voy a buscarlo. No creo que hablara en serio, pero no podíamos esperar a averiguarlo. Cuando hizo ademán de levantarse, Chris y yo le agarramos y le obligamos a echarse de nuevo. Puede que lo hiciéramos con demasiada rudeza, pero debido al miedo teníamos los músculos como cables. «Déjenme levantar, imbéciles de mierda», gritó Terry debatiéndose. Si digo que voy a buscarle, es que voy a buscarle. Quiero verle. Quiero ver al fantasma. Quiero ver si... El salvaje grito sollozante volvió a rasgar la noche, cortando el aire como un cuchillo de hoja de cristal, dejándonos otra vez petrificados, con las manos sobre Terry. Si Terry hubiera sido una bandera, habríamos parecido el cuadro de los infantes de marina de Iwo Jima. El grito escaló con asombrosa facilidad octava tras octava, alcanzando alturas increíbles. Permaneció un instante en un punto máximo y volvió luego a bajar hasta desaparecer en un registro insólitamente bajo, semejante al zumbido de una abeja monstruosa. Siguió a esto la explosión de lo que parecía una risotada demencial, y luego otra vez el silencio. «Que Dios se apiade de nosotros», susurró Terry y no volvió a mencionar lo de adentrarse en el bosque para averiguar qué era lo que emitía aquel grito lastimero. Los 4 nos apretujamos los unos contra los otros. Yo pensé en escapar, en echar a correr, y dudo mucho que fuera yo el único. Si hubiéramos acampado de veras detrás de la casa de Bern, donde nuestros padres creían que estábamos, seguro que habríamos escapado. Pero Castle Rock estaba demasiado lejos de donde nos encontrábamos realmente, y solo pensar en cruzar aquel puente de las vías de noche me ponía la carne de gallina. Y correr adentrándonos más en Harlow y aproximándonos más al cadáver de Ray Brower era igualmente inconcebible. Estábamos atrapados. Si en verdad había algo allá en el bosque que quería agarrarnos, con toda seguridad lo haría. Chris propuso que mantuviéramos la vigilancia durante toda la noche, y a los demás nos pareció bien. Lo echamos a suertes y a Bern le tocó hacer el primer turno. A mí el último. Así que Bern se sentó con las piernas cruzadas junto a los restos de la hoguera, mientras los otros 3 volvíamos a echarnos. Nos apretujamos los 3 juntitos como ovejas. Yo estaba convencido de que me sería imposible dormir, pero lo conseguí. Un sueño ligero, inquieto, que recorría el inconsciente como un submarino con el periscopio alzado. Mis sueños de duermevela estuvieron poblados de gritos salvajes, que tal vez fueran reales o únicamente producto de mi imaginación. Vi o creí ver algo blanco e informe moviéndose entre los árboles, como una sábana grotescamente ambulante. Y al final me deslicé en algo que sabía que era un sueño. Chris y yo estábamos nadando en White Beach, un cascajal de Brunswick que había convertido en un lago en miniatura cuando las excavadoras llegaron al agua. Era el lugar en que viera Chris a aquel chico que se golpeó la cabeza y estuvo a punto de ahogarse.
En mi sueño estábamos nadando tranquilamente bajo el ardiente sol de julio, cayendo sobre nosotros. De lejos de la balsa nos llegaban los gritos y risotadas de los chicos que subían y se tiraban, o subían y los empujaban. Oía los cilindros vacíos de petróleo que mantenían la balsa a flote retumbando y entrechocando. Un sonido no muy distinto al de campanadas de las iglesias que son tan solemnes y tienen un tono tan profundo. En la playa de arena y grava, los cuerpos aceitados reposaban boca abajo sobre frazadas. Niñitos con cubos se agachaban a la orilla del agua o se sentaban dichosos, echándose porquería en el pelo con palas de plástico. Y los adolescentes se apiñaban en grupitos gesticulando y mirando a las chicas que paseaban incansables arriba y abajo, en parejas o en tríos. Jamás solas, con las zonas secretas de sus cuerpos cubiertas con inexpugnables trajes de baño. La gente corría a saltitos sobre los talones para llegar al bar, y volvían con papas fritas, pinchitos y bocadillos.